La Vía de Parrilla es un podcast donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la Labia de Parrilla de hoy les voy a contar la historia del origen del juego de piscina más famoso de la historia después de ¿Quién se hizo pipí aquí? Y el juego de Marco Polo. Así es, amigos y amigas, hoy sabremos quién es este famoso personaje piscinero. Pero para que nos olvidemos de ese juego infantil y nos guiemos un poquito más sobre quién es este personaje, les voy a hacer un breve resumen antes de iniciar esta labia. Marco Polo fue un famoso aventurero italiano que inspiró a cientos de exploradores como Vasco da Gama o al mismísimo Cristóbal Colón a emprender sus viajes. Pero su mayor aporte no fue saberse esconder bien en las piscinas, no, fue un libro llamado El Libro de las Maravillas del Mundo, en donde cuenta sus viajes por la China y lo hizo muy famoso. Marco Polo no nació dentro de una piscina, no, el Marco Polo nació en Venecia el 15 de septiembre de 1254. Nunca se ha tenido mucha información sobre la familia o la infancia de Marco Polo. De hecho, solo se sabe que su padre es Nicola Polo y su tío Maffeo Polo, pero de su madre no se sabe mucho. De hecho, se puede llegar a sospechar que para esa época, aunque raro que fuera, la madre de Marco Polo se fue por cigarros y al parecer no estaba en una piscina porque Marco Polo no la encontró. Lo que sí se sabe es que su padre y su tío eran mercaderes, que era la forma fancy de la época de decir comerciantes, que vendría siendo en la actualidad como entrepreneurs o CEOs de marketplace. De hecho, el padre y el tío de Marco Polo fueron los primeros en la familia en ir a Asia cuando Marco Polo tan solo tenía 6 años, lo que desmiente un poco el mito que algunas personas dicen que Marco Polo fue el primer europeo en ir a Asia. De hecho, ni siquiera su familia fueron los primeros, mucha gente fue antes. Lo que sí es cierto es que la familia Polo, no Marco Polo, sino su padre y su tío, fueron los primeros europeos en viajar a China que se tenga registro. En ese primer viaje de los hermanos Polo, el papá y el tío de Marco, llegaron a conocer a Kublai Khan, el emperador del imperio mongol y nieto del famoso Genghis Khan. Que cabe destacar aquí que para los mongoles la palabra rey o emperador no existía, sino era Khan. Y de hecho, en lugar de imperio se llamaban Khanatos. Y bueno, Genghis Khan fue muy famoso si ustedes jugaron Age of Empires, que básicamente era como jugar los Sims, pero con guerra y muertes, o sea, muchísimo más divertidos. De hecho, el imperio mongol del cual Genghis fue líder, o sea, Khan, ha sido el imperio más grande que ha existido en la historia. Por encima del imperio romano, del imperio egipcio, del imperio persa, de cualquier otro imperio, incluso se dice que hasta el de Star Wars. Ajá, ¿qué ocurría? ¿Cómo es posible que en esa época donde ya existían barcos, ya existía todo esto, la familia Polo fue la primera que llegó a China? ¿Qué ocurría? Ya les cuento. Lo que pasa es que en esa época el comercio entre Europa y Asia se hacía de una forma llamada comercio triangular. ¿Cómo funcionaba esto? La mercancía viajaba de Asia hasta cierto punto del recorrido en el camino de la seda, que podría ser Irán, Irak, Bagdad, Acre, Constantinopla o cualquier zona aledaña, y allí vendían sus cosas y los europeos llegaban hasta ahí mismo y las compraban, vendían y compraban. Era como un mercado de venta y reventa en donde este centro conectaba estos dos continentes, pero nunca antes nadie se había ido a la tarea de brincarse a la mitad y llegar directamente a la fuente, o al menos nunca nadie que lo haya registrado. O sea, en esa época para comprar algo de Europa a Asia era todo con gestores y revendedores, sí o sí. Ahí fue en donde los hermanos Polo dijeron, ¿saben qué? Yo no quiero pagar extra, vamos directo a la fuente, y se fueron hacia China. Fue ahí en donde los hermanos Polo se hicieron muy amigos del Khan, que estaba muy curioso por las tradiciones de Europa, porque para esa época, como no se conocían y solo llegaban cuentos, eran prácticamente extraterrestres, eran desconocidos los unos de los otros, no se sabía nada, solo mitos y leyendas. De hecho, el Khan le pidió al tío y al padre de Marco que regresaran a Europa y trajeran con ellos 100 cristianos, porque ellos querían conocer la cultura cristiana, ver cómo se comportaban, ver su cultura, sus opiniones, y necesitaba 100 cristianos. Es como que usted agarre ahorita a Amazon y digan, ¿sabe qué? Quiero 100 cristianos, me lo trae para China ya.
Así que 11 años después de estar en China, en 1271, los hermanos Polo, el tío y el padre Marco, regresaron a Venecia y trataron de reunir a 100 cristianos, pero como nadie creía que iban a llevar a 100 cristianos para otra cosa que no fuera asesinarlos y esclavizarlos, porque si algo se sabe, que los cristianos eran muy malos con las otras culturas en esa época, y ellos decían, no sé si sería bueno que nos fuésemos 100 cristianos a otro lado a ver qué tal nos trataran. Mejor yo me quedo aquí. El tío y el padre Marco no sabían qué hacer, así que dijeron, no pudimos con 100 cristianos, pero ¿qué tal con mi hijo? Y de esta forma es que el tío y el padre de Marco agarran a Marco Polo y dicen, nos vamos para China. Y es así como en 1271 comienza la aventura del joven Marco Polo, que luego quedaría inmortalizada en su libro. El viaje de Marco Polo de ida prácticamente fue por tierra. Solo cruzaron el Mediterráneo en un barco y una vez en la ciudad de Acre, actualmente Israel, se fueron por tierra. Cuando llegaron a Pekín, que era la capital del Imperio Mongol, en esa época Marco Polo conoció a la corte del Khan y al Khan. El Khan y Marco Polo se hicieron amigos muy rápidamente y Marco se convirtió en un empleado de confianza del emperador del Imperio Mongol, o sea, el Khan. Ahí tuvo todos los trabajos que puede tener un migrante. Trabajó de mensajero, intérprete, incluso delegado militar, fue político. Todo lo que el Khan lo ponía a hacer, él decía, claro que sí, porque yo no quiero que me maten. De hecho, Marco Polo con los años llegó a ser funcionario de alto rango del gobierno de Kublai-Khan. Por ejemplo, fue supervisor de impuestos en la ciudad de Yangzhou, una importante ciudad de China. Y según los relatos, Marco Polo también fue nombrado gobernador de la próspera ciudad de Qinsai, actual Hangzhou, en China. O sea, hizo de todo, empezó de abajo y llegó a ser gobernador. Yo creí que eso solo lo había hecho Arnold Schwarzenegger, pero no, Marco Polo fue el primero. Durante estos viajes, Marco Polo, haciendo mensajería, llevando una que otra cosa, logró conocer muchos territorios de Asia. Se dice que conoció la India, Persia, el Tíbet y Mongolia. Claro, todo esto además de conocer muchísimos lugares de China, que era donde estaba principalmente. Sin embargo, a pesar de la exitosa carrera de Marco Polo en China, donde fue político, militar, lo único que le faltaba era ser emperador. Llega un momento en el año 1292 en donde Marco Polo dijo, aquí yo ya vi todo lo que tenía que ver, así que me regreso a Europa. Y es así como 24 años después de haber abandonado su tierra natal, Marco Polo vuelve a Venecia. Pero ¿qué ocurre? No se encuentra la misma Venecia que dejó. No, señor. Cuando Marco Polo vuelve a Venecia, se da cuenta que el reino de Venecia estaba en guerra con el reino de Génova. Y Marco Polo dice, no señor, y se alista a pelear a favor de Venecia. Todo le iba muy bien, él venía con mucha experiencia del ejército chino, pero en 1299 Marco Polo cayó de prisionero ante el ejército genovés, fue capturado y puesto en prisión. En esta cárcel conoció a un escritor veneciano llamado Rustichello de Pisa, a quien agarró y le dijo, mire, si ya vamos a estar encerrados aquí y no hay mucho que hacer, además de unas flexiones de peso para ponernos fuertes como cualquier preso que se respete, yo le voy a contar todo lo que viví y usted va a escribir un libro. Y el escritor dijo, bueno, yo no tengo más nada que hacer aquí, vamos a hacerlo. Y es así como Rustichello de Pisa escribió todo el libro que luego haría Marco Polo inmortal y famosísimo alrededor del mundo. El libro en ese entonces se llamaba Los viajes de Marco Polo y fue un bestseller inmediato. Digamos que el libro de Marco Polo fue el Harry Potter de la época o las 50 sombras de Grey con mucho menos látigo, o bueno, con la misma cantidad de látigos, porque en China había muchos esclavos, así que la misma cantidad de látigos que las 50 sombras de Grey. Y ojo, cuando digo que era el Harry Potter de la época, era bastante parecido al Harry Potter de la época, porque si algo había en ese libro era mucha fantasía. Porque entre todas las aventuras que contó Marco Polo en ese libro, hablaba muchísima magia, muchísimos rituales chinos, era muy supersticioso y muy espiritual. De hecho, llega a decir que logró ver unicornios en Asia, pero que no eran unicornios como se describían en Europa, que eran unos unicornios grises con patas como elefantes muy fuertes que ustedes pueden pensar, ¿qué habrá visto Marco Polo? Vio rinocerontes y dijo, los unicornios son más gordos de lo que me contaron. Así que sí, señores, por una época los rinocerontes fueron unicornios para Marco Polo. Igual no todos los aportes de Marco Polo a Europa fueron fantasiosos, no, de hecho Marco Polo fue el que trajo el papel moneda a Europa desde China. De hecho también trajo con él los perros Chow Chow, estos perros muy peludos de lengua morada, hay que agradecérselos a Marco Polo. Él los vio en China y dijo, vamos a llevarlos a Europa, muchachos.
Este libro de Marco Polo fue tan inspirador para todos que se dice que Cristóbal Colón llevó un ejemplar para su viaje en busca de las Indias, que terminó encontrando América y que terminó robando mucho oro, con unas guerras y luego la libertad de nuestros países. Todo esto fue inspirado por el señor Marco Polo, que muere en 1324 a los 69 años y está enterrado en la iglesia de San Lorenzo en Venecia. Ahora, aunque no existe ninguna clase de registro histórico sobre su muerte, es más, no se sabe si en verdad murió ese año, eso es lo que dicen, pero se cree que murió a causa de enfermedades relacionadas con la edad, que en esa época podía ser lo que sea, hasta una tos. Las descripciones de sus viajes y su mundo ayudaron muchísimo, incluso ayudaron a la creación del primer mapa mundi de parte de Fra Mauro en 1450, que fue un monje que hizo el primer mapa mundi en la historia. Ahora bien, además de toda esta fantasía y todo lo increíble de Marco Polo, hay muchos mitos que han sido desmentidos a su alrededor. Un mito decía que Marco Polo fue el que llevó la pasta a Italia. La verdad es que eso es mentira. Sí se llevó la pasta de China a Italia, o sea, la pasta es originaria de China, pero no la llevó Marco Polo, la llevó alguien más. También se dice que Marco Polo fue el que llevó la pólvora de China a Italia. Alguien sí llevó la pólvora de China a Italia, pero no fue Marco Polo. En ese barco no entraban tantas cosas, ya tenía perro chau chau, papel moneda. Si algo me ha enseñado la vida es que no hay que mezclar perro chau chau, papel moneda y la pólvora. Peligrosísimo. Incluso muchísima gente llega a dudar a veces si hasta el mismo Marco Polo llegó a China. Que entonces eso me hace pensar, entonces qué locura hemos estado hablando durante toda esta labia. Que, ojo, el libro de Marco Polo sí existe, Marco Polo sí existió, las historias fueron contadas, Cristóbal Colón sí se llevó el libro, pero lo que se duda es que lo que se cuenta en ese libro sea cierto 100%, 50% o nada. Según la historiadora norteamericana Frances Wood, las historias de Marco Polo están principalmente llenas de fantasía y además no cuenta detalles que ella consideraría importantes y reales del momento, de la cultura china en esa época. No cuenta nada acerca de la muralla china, no cuenta nada acerca de los zapatos de flor de loto que le encogían el pie a las mujeres, que sería algo que si un europeo ve por primera vez le llamaría mucho la atención. De hecho, nunca menciona nada de la escritura china, que es una de las cosas más peculiares de esa cultura. No menciona nada de eso. Entonces, hasta la fecha, no sabemos si Marco Polo o era muy distraído, o era de los mejores mentirosos de la tierra, o alguien que sabía, mire, a la gente le va a gustar este tipo de historias. Yo no los voy a aburrir un rato hablándoles de pies deformes, murallas chinas y escritura. Vamos a hablarles de unicornios. Igualmente, sea cierto o no lo que se dice en el libro de Marco Polo, es sin duda una inspiración gigantesca para todos los exploradores del mundo que descubrieron grandes hazañas, ya sean sus mitos ciertos o no. Inspiró muchísimos descubrimientos reales. Así que, ¿qué aprendimos hoy, muchachos? Que con 2 buenos rones es muy fácil confundir a un rinoceronte de un unicornio, así que mucho cuidado. Y ya saben, muchachos, si están en una parrilla y un amigo empieza a contar historias de dudosa procedencia, ustedes le pueden decir: ¿y cuándo volviste del viaje, Marco Polo?